Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el sistema de numeración decimal. Veamos a continuación la definición de lo que es el sistema de numeración decimal, que es un sistema de base 10, es el sistema numérico más comúnmente utilizado en el mundo y es el que usamos cotidianamente. Recordemos que, como lo acabo de decir, es utilizado este sistema decimal ampliamente en todo el mundo para representar números en la vida cotidiana. En matemáticas, en finanzas y en muchos otros contextos, la facilidad del uso y la familiaridad que se tiene con este sistema es lo que convierte a este sistema numérico como uno de los más importantes a nivel global. Este sistema utiliza 10 símbolos numéricos diferentes, que son los dígitos del 0 al 9. Esta combinación de números es lo que nos permite crear cifras o demasiado grandes o demasiado pequeñas. Es importante identificar que este tipo de números combinados entre sí me forma los números que nosotros conocemos como de base 10, porque son exactamente 10 números, de 0 al 9 hay 10 números. Recuerden que siempre la base es un número menos a la base, o sea que en este caso, si estamos hablando de la base decimal, estamos hablando de números del 0 al 9. Y pues nos surge una pregunta, ¿no? ¿En qué podemos utilizar estos números? Pues básicamente los números son fundamentales para contar objetos y cuantificar cantidades en situaciones cotidianas y matemáticas. Tal y como lo observamos en la figura, nos sirve para contabilizar de pronto tiempos o incluso el manejo de nuestro dinero, ¿no? Adicional a eso, también se utiliza para operaciones matemáticas básicas como la suma, resta, multiplicación y división, incluso algún tipo de operaciones con un mayor nivel de dificultad. Básicamente también utilizamos los números como para medir el tiempo, o sea, para identificar los días, semanas, meses y años, lo que transcurre en el tiempo, incluso horas y minutos, ¿cierto? Además, nos permiten ordenar y comparar elementos según la cantidad y la magnitud, o sea, podemos identificar de acuerdo a la cantidad de objetos que tengamos o lo que necesitemos sumar en un momento determinado, ya sea contar dinero, medir la temperatura, una calificación escolar, el precio de algún producto. Los números también los utilizamos para identificar direcciones y ubicaciones en un sistema de numeración de calles y casas. Por ejemplo, para identificar una avenida, una diagonal, una calle, una transversal. Además, también lo usamos para numerar páginas, de pronto en los libros, para identificar en qué página vamos si estamos haciendo la lectura de algún libro en específico. Y también podemos decir que lo utilizamos en el comercio, de acuerdo a, últimamente los productos vienen con un código de barras y cada código nos representa algún tipo de identificación en el producto. Para eso también utilizamos este sistema de numeración decimal. También lo utilizamos para aplicar lo que llama una puntuación en un juego o una competencia, para identificar qué tanto hemos avanzado en la competencia, ¿cierto? Ahí como aparece, vamos aumentando de acuerdo al nivel que vayamos llegando en los juegos. También podemos identificarlo para representar las calificaciones en el ámbito académico y para identificar las notas que puede sacar en un momento determinado un estudiante. También nuestro sistema de numeración decimal nos permite identificar la cantidad de computadoras, como dice el ejemplo, que fueron vendidas en el último tiempo, en el último trimestre. También podemos utilizar nuestro sistema de numeración decimal en el ámbito financiero, lo que tiene que ver con el contar monedas y dinero en general, ¿cierto? Adicionalmente, en los códigos postales también se utilizan los números para organizar y facilitar lo que tiene que ver con la entrega de correos. En hoteles y edificios se emplean los números para identificar habitaciones y pisos. En general, nosotros estamos utilizando el sistema de numeración decimal para infinitos ejemplos. Podemos incluso utilizarlo para identificar el peso de una persona, el volumen de un líquido, la edad, la altura, una distancia. En fin, son muchos ejemplos en donde el sistema decimal nos facilita la vida, ¿no? En este momento, para identificar lo que tiene que ver con la parte numérica. Sabemos que en el sistema de numeración decimal cualquier cantidad se puede escribir utilizando solamente estos símbolos numéricos. Exactamente los 10 números que hacen parte de los números dígitos o son los números que realmente encontramos, por ejemplo, en un teléfono, ¿cierto? Y con esos números y la combinación de esos números podemos hacer cualquier cantidad de operaciones y podemos incluso leer una cifra demasiado grande o demasiado pequeña. Eso es lo que nos permite en nuestro sistema de numeración decimal utilizar estos símbolos adecuadamente. Entonces, cada vez que tienes 10 unidades de un cierto valor se combinan para formar una unidad en el siguiente nivel. En el sistema de numeración decimal nosotros encontramos números que tienen un orden dependiendo de la cantidad de cifras que contengan. Podemos encontrar
cantidades de 3 cifras, donde la primera cifra son las unidades, la segunda las decenas y la tercera las centenas, ¿sí? Si aumentan las unidades, podríamos hablar de unidades de 1000, decenas de 1000 y centenas de 1000. Y incluso si sigue creciendo, podemos hablar de unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón. Para cada uno de estos, pues podemos hablar de la posición de cada una de estas cifras, ¿cierto? Entonces tenemos la posición de las unidades, la posición de los millares y la posición de los millones. Esto hace referencia de acuerdo a las cifras que tengamos en los números, ¿cierto? Veamos un ejemplo. Si hablamos de la unidad, el número 1 como cifra nos aparece en la casilla de las unidades. Es la posición que tiene el número como cantidad en esta cifra. Si hablamos de un número mayor, por ejemplo el 10, entonces hablamos de que el 10 como tal tiene 10 unidades, pero de acuerdo a nuestra definición dice cada vez que tiene 10 unidades de un cierto valor se combinan para formar una unidad en el siguiente nivel. Ejemplo, aquí 10 unidades corresponde exactamente a una decena, ¿cierto? A una decena. Observemos otro. ¿A qué equivale una centena? Pues exactamente equivale a ¿qué? A 100 unidades. O sea, cada vez que nosotros tenemos 10 unidades de un cierto valor, se combinan para formar una unidad en el siguiente nivel, ¿cierto? En este caso, en el nivel de las centenas. Veamos otro ejemplo. Si tenemos una unidad de 1000, lo que quiere decir es que tenemos 10 centenas, ¿cierto? Pero realmente son 1000 unidades. Recordemos que cada vez que tenemos 10 unidades de un cierto valor, se combinan para formar una unidad en el siguiente nivel, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Si tenemos una decena de 1000 en la posición de millares, o sea, tenemos una decena de 1000, realmente lo que tenemos son 10 ¿qué? 10 unidades de 1000. Dicho de otra manera, tenemos 10.000 unidades de ¿qué? Como cifra, ¿cierto? Como cifra tenemos 10.000 unidades. Y es lo que venimos diciendo, cada vez que tenemos 10 unidades de un cierto valor, 10 unidades de un cierto valor, lo que realmente tenemos es una unidad en el siguiente nivel. Entonces recordemos, para interpretar mejor este concepto lo que podemos decir lo siguiente, que una decena corresponde a 10 unidades, que una centena corresponde a 10 decenas, ¿cierto? Que una unidad de 1000 corresponde a 10 centenas, o sea, cada vez que tenemos 10 unidades de un cierto valor, se combina para formar una unidad en el siguiente nivel, ¿se ve? Como lo tenemos acá, o sea, una decena de 1000 equivale a ¿qué? A 10 unidades de 1000. En pocas palabras podríamos decir que cada vez que tenemos 10 unidades de un cierto valor, se combinan para formar una unidad en el siguiente nivel, que es lo que exactamente nos dice esta información. Para entender mejor lo que acabamos de ver, vamos a ver lo que está relacionado con el valor posicional de un número, que realmente es el valor que tiene un dígito en función de posición en un número. Entonces, veamos los siguientes ejemplos para poderlo entender de una mejor manera. Vamos a utilizar un valor que nos va a representar una cierta cantidad numérica. Ejemplo, el número 34.143 que nos aparece aquí en nuestra pantalla. Para este ejemplo, observemos que nosotros encontramos dos números repetidos, como son el 3 y el 4 en una misma cantidad. Cada uno de estos números, a pesar de que son repetidos, si observamos, se encuentran en una posición totalmente diferente. Hablamos de que este número se encuentra en las decenas de 1000 y equivale a ¿qué? A 30.000, ¿cierto? Esa sería la posición de este número en decenas de 1000. El 3 equivale a 30.000, mientras este se encuentra en la posición de las unidades y equivale al número 3. A pesar de que son el mismo número, tienen una posición diferente en esta cantidad. Observemos el 4. El 4 pertenece a ¿qué? A las unidades de 1000, o sea que este 4 realmente corresponde a un valor de 4000, mientras este otro 4 corresponde a las unidades de las decenas, o sea que este 4 corresponde exactamente a 40 unidades. Y eso es lo que nosotros definimos como ¿qué? Como el valor posicional de un número. Puede que el número sea el mismo número, pero dependiendo de su posición, tiene un valor diferente, ¿sí? Analicemos lo siguiente. La descomposición en términos aditivos es algo que viene a complementar lo que acabamos de observar. Es un proceso que implica expresar un número como la suma de sus componentes más pequeños. Si observamos
Como en el ejemplo anterior, vamos a ver otra cifra que vamos a descomponer en sus componentes aditivos, ¿cierto? Si tenemos el número 79.456, ¿a qué equivale realmente ese número? Equivale a 7 decenas de mil, más 9 unidades de mil, más 4 centenas, más 5 decenas, más 6 unidades. A eso realmente corresponde el número 79.456. Lo podemos volver a repetir. ¿Corresponde a qué? A 7 decenas de mil, más 9 unidades de mil, más 4 centenas, más 5 decenas, más 6 unidades. ¿Y en cifras a qué equivaldría? A 7 decenas de mil a 70.000, 9 unidades de mil a 9.000, más 4 centenas que serían 400, más 5 decenas que serían 50, más 6 unidades. Quiere decir que el número expresado o descompuesto en términos aditivos, el número 79.456 corresponde exactamente a esta cifra. Veamos otro ejemplo con una cifra un poco más grande para identificar cada uno de los números. Entonces encontramos aquí en la unidad de millones 27.431.708 como cifra, ¿cierto? Como cantidad. Entonces, ¿a qué corresponde el 2? Pues el 2 corresponde en la posición de millones a las decenas de millones, el 7 a las unidades de millones, el 4 a las centenas de millares, el 3 a las decenas de millares, el 1 a las unidades de millares, el 7 a las centenas de unidades, el 0 a las decenas de unidades y el 8 a las unidades. Dicho de otra manera, el número 27.431.708 lo podemos expresar de la siguiente cantidad: 2 decenas de millones, más 7 unidades de millones, más 4 centenas de millares, más 3 decenas de millares, más 1 unidad de millares, más 7 centenas de unidades, más 0 decenas de unidades, más 8 unidades, ¿sí? Por lo que podemos decir que este número expresado de otra manera es: las 2 decenas de millones equivalen a 20 millones, las 7 unidades de millones equivalen a 7 millones, las 4 centenas de millares equivalen a 400.000, las 3 decenas de millares equivalen a 30.000, la 1 unidad de millares equivalen a 1000, las 7 centenas a 700, las 0 decenas a 00 más 8 unidades. Y esa es la forma como nosotros expresamos estas cantidades. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta información. A continuación les voy a dejar algunos ejercicios relacionados con este tema para que de pronto puedan desarrollar, y espero vernos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.